Bueno, para hablar un poquito de lo que veníamos trabajando con respecto a nómina, de acuerdo al video introductorio, entonces vamos a hacer un ejemplo. Ese ejemplo igual yo lo subo al Classroom para que ustedes lo tengan presente y vean de dónde sacan los datos que estamos utilizando. Listo. Tengo una empresa hipotética, tengo 4 empleados, Leono, Chitara, Panto, Tigro. Tengo unos salarios de estos empleados, viendo que Leono y Chitara ganan salario integral, mientras que Panto y Tigro tienen un salario básico mensual de 2.800 y 3.200 respectivamente. Listo. Hay unas novedades, estos préstamos ya están por acá relacionados, se los vamos a dar, los embargos también y la retención en la fuente. Y hay unas novedades específicas de los trabajadores para que usted pues por favor calcule el neto a pagar. Nos están diciendo que por favor calcular la nómina mensual del de marzo del 2020 y estas son las novedades, ¿ok? Vamos a empezar con León entonces. Esta fecha de ingreso para este caso hipotético no aplica, pero él dice que tiene un contrato por un tal y que gana un salario integral de 16.200. Esa persona tuvo una novedad y es que León no estuvo incapacitado entre el 6 y el 10 de marzo. Listo. Eso daría entre el 6 y el 10 de marzo, da 6, 7, 8, 9, 10, 5 días. Lo que quiere decir que en un mes de 30 días que se le debe pagar al trabajador y estuvo incapacitado 5 días, quiere decir que le vamos a pagar 25 días. El salario de esos meses o ese tiempo trabajado como tal, ¿cierto? Sería entonces el salario dividido 30 por el número de días laborados, en este caso 13.500. Recordemos que el salario integral está factor prestacional y lo que es salario como tal, listo. Y que este tipo de contratos pues obviamente no tiene auxilio de transporte ni derecho a horas extras, comisiones y demás. Pero si no estoy mal, estuvo incapacitado por enfermedad general ambulatoria. El IBC del mes anterior es 12.500. Hay que recordar que la enfermedad general ambulatoria lo pagan entre los dos, ¿cierto? Los 2 primeros días lo paga el empleador y el resto de días lo paga el EPS. Entonces vamos a calcular aquí las 2/3 partes del IBC del mes anterior, como es la fórmula que se le había dado anteriormente, en este caso 12.500, por 12.500, listo, por los 2 primeros días que paga el empleador, dividido 30, ¿cierto? Esto me daría entonces que esta persona tendría que pagar o tendría una incapacidad por esos 2 días de 555.556 pesos. Y la incapacidad del EPS o la ARL, en este caso EPS porque es incapacidad general, el resto de días, aquí ya cogimos 2, el resto de días de esa incapacidad serían 3. Se repite la fórmula de la misma manera, 2/3 partes del IBC del mes anterior, en este caso por 3, dividido 30, listo. Y eso me daría la incapacidad que debe pagar la EPS. Aquí sería más. Vamos a ver, hay algo malo acá, así. Eso es por 3 dividido 30. Esto nos daría una incapacidad de la EPS de 833.000, ¿ok? Recordando el concepto de IBS, que era todo lo de vengado y que obviamente en las personas que ganaban salario integral no hacía parte de ese lo que era factor prestacional, entonces vamos a calcular el IBS de León. En este caso sería lo que se ganó, que fueron los 13.500 por el 70%. Recuerden que el otro 30% es factor prestacional y no hace parte del IBC de los salarios integrales, ¿ok? A esto le vamos a sumar las incapacidades porque las incapacidades sí hacen parte del IBC, ¿ok? Entonces, su IBC sería 10.837.000 y lo de vengado es todo lo que se gana, de los 13.500 más las incapacidades. Aquí sí se incluye el factor prestacional, claro, es el de vengado implica todo lo que la persona como tal se gana, ¿ok? Para la salud, recordemos que se calcula con base al IBC y que a uno como empleado le deducen el 4%. Para pensión, entonces sería lo mismo porque nos deducen el 4%. Fondo de solidaridad pensional, habría que
averiguar cuántos salarios es el IBC de esa persona. ¿Por qué por el IBC? Porque todo ese tipo de cotizaciones se hace con base al IBC. Recordemos que es el ingreso base de cotización. Entonces miremos aquí cuántos salarios son esos para saber cuánto tengo que retenerle. Lo divido entre el salario mínimo que... Entonces eso da aproximadamente 12,35 salarios. Eso estaría en el rango de 4 a 16. Está en la tabla que les hablaba específicamente, esta de Fondo de Solidaridad Pensional. Listo, igual también se la subiré. Entonces aquí habría que retenerle el 1% del IBC. Listo. Este persona dice que Leo no tiene préstamos en la empresa por 444.400 pesos, tiene embargo, retención en la fuente. Ya vamos a calcular el total de deducciones. El total de deducciones pues sería desde que le deducen al empleado, es decir, salud, pensión, fondo de solidaridad, préstamos, embargos y retención en la fuente. Ese sería el total de deducciones y el neto a pagar sería el total de vengado menos el total de deducciones. Él le pagarían en total por ese mes 13.095.000 pesos. Eso con respecto al primer empleado. El segundo empleado, miremos. Chitara también tiene la modalidad de salario integral. Y esta persona estuvo incapacitada entre el 21 y el 30, o sea que trabajó hasta el 20. Quiere decir que estuvo 10 días incapacitada. Por tanto, entonces le pagarán 20 días el sueldo de ese periodo trabajado. Hacemos el mismo procedimiento, esto lo dividimos entre 30 y lo multiplicamos por el número de días que elaboró. Sería 8 millones de pesos. Recordemos que no tiene auxilio de transporte, ni horas extras, ni demás. Entonces, vamos a dejarlo así expresado. Pero si estuvo incapacitada, miremos qué tipo de incapacidad es, porque de acuerdo a la incapacidad, pues será la manera como se va a calcular la fórmula. Enfermedad laboral, ¿ok? Entonces con la laboral recuerda que es entre la ARL y el empleador, que el empleador asume el primer día de incapacidad. Entonces en este caso sería los 8.400 que es el IBC del mes anterior dividido 30, ¿cierto? Por 1, pues nos daría el mismo valor. Y que el resto de días los asume la ARL. Hay que tener en cuenta que esas ARL pues son muy complicadas para el pago de estos porque lo pueden asumir como negligencia del empleador y en el cuyo caso no pagarían. Entonces es muy importante en las empresas, por eso en la empresa siempre hay dos copazos para tratar de prevenir todo este tipo de accidentes porque son muy onerosos. 8.400 que es el IBC del mes anterior dividido 30, en este caso por 9. Recordemos que el primer día ya lo calculamos con estos 280.000. Esto nos daría 2.520.000. El IBC es de la misma manera. Lo que se ganó lo multiplico por el 70% porque el otro 30% es factor prestacional y no entra en el IBC, y las incapacidades se las agrego. Listo, eso me daría un IBC de 8.400. El total de vengado entonces sería el sueldo propio de lo que trabajo más las incapacidades. En este caso se sumaría 10.800.000. Listo. La salud es el mismo 4% del IBC. La pensión sería igual, porque es el mismo 4%. El fondo de solidaridad pensional lo calculamos del IBC dividido el salario mínimo para saber cuántos salarios son. Nos da 9,57, está entre 4 y 16, por tanto hay que retenerle el 1% del IBC. Este también tiene préstamos, no tiene embargos, pero sí tiene retención en la fuente. Entonces eso al sumarlo me daría el total de deducciones son 1.123.000 y el neto a pagar 9.676.500. ¿Ok? Seguiríamos con Pantro, que tiene las novedades de horas extras, recargo nocturno y tiene una bonificación no constitutiva de salario. Listo. Pero no tiene novedades, entonces trabajó 30 días, por tanto el salario de ese sueldo o de ese periodo trabajado sería los 2.800. Vimos que si tiene horas extras, entonces empecemos a trabajar. Recuerda que
para calcular el auxilio de auxilio de transporte no, eso es 0 porque gana más de 2 salarios. Horas extras y recargos, entonces sería con base al salario básico, muy importante, no en las novedades del mes, es con el básico. Todo va dividido 240 y va multiplicado por el número de horas, que en este caso el recargo nocturno es 8, y el recargo nocturno ya saben ustedes que es del 0.35%. Eso con respecto al recargo nocturno. Vamos a emplear la misma fórmula de 6 dividido 240 por el número de horas, en este caso es horas extras diurnas, que son 9, por el recargo propiamente de las horas extras diurnas, que ustedes ya saben que ese recargo lo va a tener acá, hora extra diurna ordinaria 1.25, entonces por 1.25, y hacemos el mismo procedimiento para el resto de horas que nos queda, de 6 dividido 240 por el número de horas, en este caso es 6 horas extras dominical nocturnas. El recargo de la hora extra nocturna festiva dominical nocturna, que es lo mismo, es del 2.5, entonces por 2.5, y nos quedaría las últimas horas, que son 8 recargo dominical, entonces el mismo salario dividido 240 por 8 y por el recargo, que en este caso dice hora nocturna festiva, sería esta acá 2,1. Listo, enter. Entonces las horas extras de esta persona serían 534.000, tiene una bonificación no constitutiva de salario de 500.000. ¿Cuál es la diferencia ahí? Que lo constitutivo de salario hace parte del IBC, es muy importante eso, mientras lo que no sea considerado salario no hace parte del IBC para el pago como tal de la seguridad social. Esta persona no tiene incapacidades, entonces al calcular el IBC sería propiamente, recordemos, el salario más las horas extras. Como la comisión no es constitutiva, entonces no la voy a sumar, solo la sumo en el total de vengado. Listo, el total de vengado sería el sueldo más las horas extras, y ahí sí sumaría ante la comisión. La salud sigue siendo de la misma manera, el 4% del IBC, lo mismo la pensión. Miremos si tiene fondo de solidaridad. ¿Qué hago en un procedimiento? Coger el IBC de esta persona, que son 3.334.000, y lo voy a dividir entre el salario mínimo. Eso me da 3,80. Recordemos que se empieza a deducir a partir de 4 salarios, por tanto entonces fondo de solidaridad no tiene. Ya vimos que retención en la fuente ni embargos tiene. El total de deducciones yo lo voy a arrastrar, que es la suma de la salud, y el neto a pagar sería el devengado menos el total de deducciones. Listo, para esta persona sería 3.478.123. Y este último tigro, que pues vemos que no tiene novedades, por tanto entonces trabajó los 30 días, el salario sería lo mismo, no tendría derecho a auxilio de transporte por lo que gana, no hay horas extras ni comisiones ni demás. En este caso el IBC es lo que gana, y coincide el IBC con el total de vengado, no hay ningún tipo de novedad, ¿cierto? La salud el 4% del IBC, lo mismo la pensión, y evaluemos si hay que deducirle por fondo de solidaridad. Entonces esto dividido el salario da 3,65, entonces obviamente tampoco tiene préstamos, pero no tiene ni embargos ni retención en la fuente, por lo que se gana. El total de deducciones sería 336, el neto a pagar, ¿cierto? Aquí es importante sumar como las columnas de sueldos y demás, que los vamos a necesitar para la contabilización. Listo, entonces yo por lo general sumo esas partecitas, y sobre todo las desde el IBC lo necesitamos para efectivamente